¿Qué tal, señores? Bienvenidos una semana más a Puerta Abierta. Tal y como les indicaba el pasado martes, esta semana está siendo una semana especial en Mancha Centro Televisión dedicada a la festividad del Corpus Christi. Es por ello por lo que hoy nuestro programa quiere girar en torno a él, y para ello vamos a contar con una entrevista con Carlos Lara, el actual presidente de la Real Archicofradía del Santísimo Sacramento, con quien vamos a hablar de lo que es la historia del Corpus a nivel general y sobre todo también, bueno, pues a nivel ya más local en nuestro municipio. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches, Santi. Bueno, pues como observarán, nos encontramos en el altar mayor de nuestra parroquia, también muy bien custodiados pues por las tres custodias que precisamente nuestra parroquia tiene dentro de su patrimonio particular, de las cuales hablaremos al finalizar esta charla. Pero antes, Carlos, a mí me gustaría pues un poquito profundizar en lo que es la historia de la celebración del Corpus Christi y quizá lo primero que deberíamos hablar es precisamente del culto eucarístico, que está muy ligado a ello, muy ligado a nuestra Iglesia, la Iglesia Católica Occidental. ¿Qué es y cuándo se remonta el culto eucarístico? Pues sí, efectivamente, para poder hablar del Corpus Christi hay que irse un poquito hacia el origen de lo que es el culto eucarístico, cuándo nace y la situación concreta en la que se da. Pues sería en los siglos del 9 al 12, donde la celebración eucarística empieza pues a sufrir una serie de transformaciones, pues tanto en el idioma, que se usa el latín, el sacerdote se está de espalda al pueblo en la celebración, entonces el pueblo deja de participar y de practicar la comunión, tanto es así que hay un concilio, el Lateranense IV, que promulga la obligación de comulgar al menos una vez al año para que esa práctica no se pierda. Pero claro, lo que por una parte es el descenso de la comunión, también está el afecto de la gente hacia la humanidad de Cristo y la necesidad de palpar. Entonces comienza lo que es la elevación de la Sagrada Hostia en la Eucaristía. Por eso se puede hablar de culto eucarístico dentro de la misa y fuera de la misa, ¿vale? El Corpus Christi sería un culto eucarístico fuera de la misa, lo que es la procesión, ¿vale? Y a raíz de ahí pues nace el Corpus Christi, siglos más tarde. Son esos dos los tipos que existen de culto eucarístico, ¿no? Los que nos has comentado tanto dentro como fuera. Podemos decir entonces, como dices, que es así como surge el origen del Corpus Christi, y hay figuras relevantes dentro de la Iglesia muy importantes ligadas a él, como el Papa Urbano IV, ¿verdad? Claro, en 1264, creo que es el 11 de agosto, pues el Papa Urbano IV, consciente de toda esta realidad en la que está inmersa la Iglesia y concretamente los fieles, pues decide pues promulgar una bula apostólica en la que se invita o se obliga a realizar esta festividad el jueves después de la Santísima Trinidad. Tenemos esa bula, además, sí, escrita, si quieres, lo podemos... Y bueno, a mí este párrafo, yo cuando lo leí, pues me era imposible no acordarme de cómo se prepara la festividad aquí en Campo de Cristana, porque lo que vamos a leer es de 1264, pero perfectamente se podría aplicar a la ahora. Actualidad. Y decía así Urbano IV, dice que cada año pues sea celebrada una fiesta especial y solemne de tan gran sacramento, además de la conmemoración cotidiana que de él hace la Iglesia, y establecemos un día fijo para ello, el primer jueves después de la octava de Pentecostés. También establecemos que en el mismo día se reúnan a este fin en las iglesias devotas muchedumbres de fieles, con generosidad de afecto, y todo el clero y el pueblo, gozosos entonen cantos de alabanza, que los labios y los corazones se llenen de santa alegría, cante la fe, trémole la esperanza, exulte la caridad, palpite la devoción, exulte la pureza, que los corazones sean sinceros, que todos se unan con ánimo diligente y pronta voluntad, ocupándose en preparar y celebrar esta fiesta. Y quiera el cielo que el fervor inflame las almas de todos los fieles en el servicio de Cristo, que por medio de esta fiesta y otras obras de bien, aumentando cada vez más sus méritos ante Dios, después de esta vida, se dé Él mismo como premio a todos, pues para ellos se ofreció como alimento y como precio de rescate. Eso en el siglo XIII. Eso en el siglo XIII, en 1264, es lo que escribe Urbano IV para declarar la festividad del Corpus Christi. Entonces, pues cuando tú piensas aquí en el templo, pues abarrotado de los fieles, todas las hermandades con sus estandartes, los niños de primera comunión, pues las calles engalanadas, pues
te evoca a este párrafo, a mí por lo menos lo hace. Otra figura también importante ligada a este culto es la de Tomás de Aquino, ¿verdad? Y sus himnos eucarísticos. Exacto. Bueno, Santo Tomás de Aquino pues es el teólogo por excelencia de la escolástica y tenía pues un peso importante en aquel tiempo, y Urbano IV le ofreció el cardenalato por su peso teológico, pero él lo rechazó a cambio de poder formular y redactar los textos litúrgicos de esta festividad. Y por eso hasta nuestros días pues han llegado himnos como el Pange Lingua, Adoro te devote y otros tantos de este dominico. Cantos que se siguen hoy en día cantando, utilizando, sobre todo en lo que es esta festividad, y que mucha gente del pueblo, sobre todo gente mayor, sabe cantarlos. Quizá la gente joven ha perdido un poco más el rige del latín, ¿no? Sí, es verdad, es una de las preocupaciones que teníamos también la propia Junta, y hablando con algunos de los coros, el que no se perdiera esa práctica, ¿no? Ese canto en latín que, bueno, pues la letra es un himno eucarístico y muy bonito cuando se ve en español. A mí me gustaría, al hilo de esto, Carlos, preguntarte un poquito, ya a nivel también personal, ¿qué opinas de si somos realmente conscientes de la presencia real de Jesucristo en este misterio de fe, o la sociedad es un poco laxa en este sentido? Bueno, yo no soy quien para valorar eso, pero sí que si nos remitimos a los signos objetivos, a lo que podemos ver, es verdad que plenamente conscientes no sé si logramos alcanzarlo, pero para ello pues está la fe que nos complementa esa falta de... Pero sí que hay signos que se pueden hacer, como por ejemplo el arrodillarse en la consagración, o cuando vas en la procesión y ves pasar el Santísimo y ves a personas mayores que se arrodillan. Eso quizá pues está perdiendo un poquito el sentido de devoción, ¿no? Se puede interpretar, hay mucha gente con la que hablas y lo puede tomar como un gesto de humillación, pero nada más, es todo lo contrario, es de adoración hacia el propio Señor, hacia el Santísimo. Entonces, pues bueno, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, eso es indudable, es un dogma de fe y implica pues esos gestos de adoración. Bueno, ligados, señores, a este tema del cual estamos hablando, vamos a profundizar un poquito más en el tema teológico. Quizá, bueno, pues elevemos un poquito el contenido de la conversación, pero seguro que de todo sacamos algo de datos e información, porque, Carlos, ligado a esto, la Iglesia, bueno, pues ha tenido que hacer frente desde siempre a las llamadas herejías, y bueno, si te parece, pues vamos a hablar un poquito de ellas y ver de qué manera pues ha actuado también desde el punto de vista litúrgico y pastoral. Sí, bueno, a ver si lo consigo explicar de una manera que sea entendible y sencilla. Bueno, pues como tú bien has dicho, la Iglesia tiene una forma de combatir o de luchar frente a esas herejías, y es a través de los concilios, que es cuando la Iglesia se reúne pues para tomar una serie de determinaciones frente a un problema teológico que pues pueda dar distintos pensamientos o distintas líneas. En lo referente a la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pues lógicamente ha traído muchas discusiones teológicas a lo largo del tiempo, en la antigüedad pues con los gnósticos, etc. ¿Y cuáles podían ser esas herejías? Pues que Cristo no estaba realmente, sino simbólicamente en la Eucaristía, o que estaba justamente hasta el momento de la comunión y después desaparecía. Entonces, eso acarreaba ciertos problemas pastorales. Antes era la celebración de la Eucaristía y únicamente se reservaba la sagrada forma para la comunión de los enfermos, pero no como nosotros lo conocemos actualmente, que se deposita en el sagrario y se puede realizar un culto eucarístico como puede ser la visita al Santísimo, sino que estaba en el tabernáculo, se reservaba. El tabernáculo es como el Sancta Sanctorum para el pueblo de Israel, que era donde en el templo de Jerusalén estaba separado por una cortina que se rasgó cuando el Señor murió en el Calvario, sí. Exactamente, y a modo de eso, pues en el tabernáculo había un velo que lo cubría exactamente igual. Entonces, ¿cuáles pueden ser pues esas herejías? Pues, como he dicho, en la antigüedad cristiana están los docetas, los gnósticos, los maniqueos, ¿vale?, que decían que Jesús solamente tuvo un cuerpo aparente, contradecían por total el dogma de la presencia real de Jesús. Luego Berengario de Tours, en el siglo XI, negó la presencia real y consideraba la Eucaristía solamente como un símbolo. Era una figura, ¿vale?, de similitud del cuerpo y de la sangre de Cristo, que estaba glorificado en el cielo, pero no aquí en la Eucaristía. Luego, más adelante, en el siglo XIV,
Juan Wycliffe afirmaba que después de la consagración no había en el altar más que pan y vino, y en consecuencia pues el fiel al comulgar solo recibía a Cristo de manera espiritual, pero no de manera real. Eso se combatió en el Concilio de Constanza, ¿vale? Y luego, entre los protestantes, hay algunos que niegan la presencia real, como Zwinglio, Calvino, los protestantes liberales, y otros que lo explican erróneamente, como puede ser Lutero, Osiandro, o otros protestantes que afirman que Cristo está presente solamente en uso, cuando se recibe la comunión. No sé si con eso, pero vamos, es negar continuamente la presencia real de Jesucristo. Entonces, el catecismo, la Iglesia Católica, en su catecismo, pues lo describe y lo redacta de la siguiente manera, para contradecir todas estas herejías. La Iglesia Católica profesa que en la celebración de la Eucaristía el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo y mediante el ministerio del sacerdote. Jesús dijo: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cristo entero está verdaderamente presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, bajo la apariencia de pan y vino. El Cristo glorificado que se levantó de entre los muertos después de morir por nuestros pecados. Esto es lo que quiere decir la Iglesia cuando habla de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. En el Catecismo, en el número 1374. Pues esto después de concilios, después de... Es como si dijéramos el resumen de... Un resumen. Y precisamente ahora, Carlos, en donde pues estamos pasando una situación complicada en la que muchas personas pues no pueden participar de esa comunión, donde se está realizando esa comunión espiritual, es aquí donde verdaderamente se ve pues la importancia que muchas de esas personas conceden y dan a la comunión, ¿verdad? Claro, eso en este tiempo en el que pues bueno, nos ha sido privada de cierta manera la comunión real con el cuerpo de Cristo, pues se tenía que hacer a la fuerza una comunión espiritual que no es comparable, sirve de consuelo y es buena al realizarla, pero no tiene el mismo grado que la comunión real con el cuerpo de Cristo, al cual hay que acudir también pues, de una manera digna. Es como explicaba también pues muchas veces los sacerdotes a través de sus homilías, el sacramento de la penitencia y el sacramento de la Eucaristía están íntimamente ligados, no se puede comulgar de manera indigna. Es importante también eso, tenerlo en cuenta. Bueno, pues precisamente, Carlos, uno de los países donde se celebra con mayor solemnidad y mucho tipo de actividades es aquí en España, la celebración del Corpus Christi, una celebración que, como bien nos comentabas antes, ha estado siempre ligada a un jueves, pero en un determinado momento pues ya pasa a celebrarse el domingo. Yo no sé en ese momento por qué. Bueno, la celebración en España, pues imagino que es propio del carácter de los españoles de manifestar de manera pública y vivir en la calle todo lo que nos rodea, pero bueno, no hay que quedarse en que la celebración del Corpus Christi es la procesión, sino más bien el origen está en la Eucaristía. La procesión es una manifestación de esa fe vivida. Y luego, pues el refrán de hay 3 jueves que brillan más que el sol, es porque efectivamente, como hemos leído, Urbano IV declaró que la festividad fuese el jueves, pero algunos países, la Conferencia Episcopal Española, creo que sería hace unos 20 años, pues estipuló que era mejor celebrar la fiesta del Corpus Christi el domingo después, pues por motivos laborales, de calendario laboral, porque en unas comunidades se celebraba, en otras no, entonces para que no hubiese problemas de celebración y fuese con la mayor dignidad, pues se trasladó al domingo. Nosotros tenemos la suerte desde hace años de poder tenerlo como festivo regional, este mismo jueves en el que estamos hoy, pero bueno, la festividad, como bien dices, es más grande el domingo. La archicofradía, vamos a pasar, si te parece, a hablar ya cosas más cercanas y algo más sencillo. La archicofradía del Santísimo Sacramento en nuestro municipio, hay que remontarnos, tenemos los libros de actas, pues a la década de 1816, 1826, que puede ser su fundación. ¿Qué se dice de ella en estos libros, Carlos? Pues el primer libro de actas, como tú bien comentas, es en 1816, en la Real Guardia de Adoradores, que es una congregación erigida canónicamente por el cardenal arzobispo de Toledo Luis de Borbón, y aquí Campo de Cristana se adhiere a esa congregación en 1826.
Y bueno, pues en el libro de actas aparecen todos los nombres de todos los socios y socias que en ese momento se apuntaron de manera conjunta, y explica cómo vivían la celebración pues, de ese culto eucarístico, concretamente de las 40 horas, simbolizando las 40 horas que estuvo Jesucristo en el sepulcro, y cómo vivían esa devoción hacia el cuerpo y la sangre de Cristo. Luego, desde ese primer libro de actas, que bueno, pues dejamos de tener noticias en 1899 hasta 1940, que es la reorganización de la archicofradía, en la que vemos datos muy curiosos, como por ejemplo, pues el Santísimo procesionaba sobre un altar elaborado en un automóvil. Se pedía, pues claro, la escasez de automóviles se pedía a los paisanos que podían tener automóvil que lo prestasen a la archicofradía para poder procesionar con él, con el sacerdote del párroco Alfredo Aranda, que fue el encargado de realizar esa reorganización, y se encarga también, años más tarde, el templete actual que conocemos. Se pidieron 2 presupuestos a 2 escultores de Madrid, y pues bueno, datos curiosos, de uno era 30.000 pesetas, otro 14.000, hasta que toman la decisión va aumentando 1.000 de pesetas, y hasta que consiguen adquirirlo en 1945 y ya puede procesionar, que ya está aquí don Gregorio Bermejo. Es una carroza esa importante dentro de lo que es la zona, una de las más llamativas. Sí, lo intentaron hacer con todo detalle, cumpliendo con todas las normas. Además lo explican así muy bien en las actas, que hablaron con el escultor para que no tuviese ningún tipo de ornamentación que no fuese conveniente, y las medidas de la carroza que elaboraban las 2 hermandades locales del pueblo. Bueno, y dentro de esa carroza evidentemente procesiona aquella de las custodias que tenemos en uno de los laterales. ¿Qué nos puedes decir de ella, Carlos? Bueno, pues lo que yo os puedo decir de esa custodia es que efectivamente es la procesional, que data del siglo XVIII y que bueno, pues es la que va en la carroza. Vemos el símbolo de, pues probablemente de un ave, que podría ser el pelígano, que es un ave que representa la Eucaristía, pues porque se sangra a sí mismo para dar de alimentar a sus propias crías, y lleva sobre sí el mundo y un ángel que mantiene el cuerpo de Cristo, la custodia. Todas las custodias suelen tener esa forma de sol, y luego pues la cruz de la Orden de Santiago, que es a la que pertenece la parroquia de Campo de Cristal. Muy bien, pero no es la más antigua, porque precisamente la más antigua es esta, ¿verdad? Que tenemos sí, esa es del siglo XVII. Fue cedida o donada por Gregorio García de la Belda, el primer conde, y no tenemos más datos sobre ellas. Hay gente que dice que hay un cáliz a juego en un museo de Madrid, pero yo no tengo más información. ¿Esta se llega a utilizar para algo aquí en la parroquia? Imagino que los años en los que se procesionaba de manera, pues, o bien en automóvil o andando con la custodia en mano, bien por peso y por practicidad, pues sería con aquella custodia. Bueno, por peso la que tenemos en medio, porque esta es precisamente la custodia que más conocemos, porque es la que generalmente se utiliza durante la festividad, durante las adoraciones, durante todas estas actividades que realiza también la parroquia de adoración al Santísimo. ¿Y qué nos puede decir de ella, Carlos? Pues esta custodia fue donada por la adoración nocturna a la parroquia en el momento de su inauguración después de la guerra. Y pues como tú bien dices, es la más pesada, pero bueno, tiene un pequeño truco, y es que va en 2 partes, que como decía antes don Juan Carlos, pues siempre que viene un sacerdote nuevo a la parroquia, pues paga la novatada de intentar levantarla entera hasta que se da cuenta que se desmonta. Y bueno, pues tiene muchísima más decoración que las otras, está más cargada. Las 2 figuras centrales que aparecen al lado de la forma es Elías y Moisés, con las tablas. Y pues poco más, es lo que yo te puedo comentar, es mucho más posterior, y es la que se utiliza siempre en todas las exposiciones aquí en la parroquia. Muy bien, la más conocida, como bien les comentaba. Carlos, un poquito hablando de la adoración nocturna, nos gustaría un poco conocer qué es lo que realiza este grupo, porque para muchas personas lo conocerán, pero para muchas otras pasará casi desapercibido la existencia. Pues la adoración nocturna es un grupo parroquial, está ahora mismo dividida en sector masculino y la adoración nocturna femenina. Se juntan los sábados primeros de mes a realizar pues durante la noche, toda la noche, pues las oraciones eucarísticas o el rezo de completas, de vísperas, y la adoración nocturna femenina para mí que se junta por las tardes, porque es verdad pues que a lo mejor los integrantes
pues por edad o por problemas de horario, pues lo tiene que hacer a esa hora. Estamos hablando, como digo, de asociaciones muy longevas, por lo que sabemos. La masculina de más de 100 años, que era lo que hace pocos años también conmemorábamos, y la verdad, bueno, pues una labor que, como digo, pasa un poquito desapercibida dentro de lo que es la labor pastoral parroquial, pero que yo considero que es una de las más importantes, una de las más esenciales. Como por ejemplo las monjas concepcionistas. Claro, Marta y María, el hacer, o el estar pues a los pies del Señor y rezar y pedir e interceder por toda la parroquia, que es lo que hacen esos grupos parroquiales, pues que son muy necesarios, claro. Bueno, señores, pues habrán observado que la historia del Corpus es larga, tiene muchos datos, mucha información que hemos intentado pues concentrar en lo máximo posible en este pequeño espacio que hoy dedicábamos al Corpus, centrándonos, como bien hemos dicho, en nuestras custodias y en la celebración que se realiza en nuestro municipio y de la cual, bueno, pues les hablamos precisamente el martes pasado, esa alta devoción que existe entre el vecindario por el Corpus Christi, que este año, bueno, pues lamentablemente no puede salir a la calle, pero que viviremos precisamente desde aquí, desde el templo, como bien comentaba Carlos, pues realizando lo que es eso, la verdadera devoción al culto eucarístico que vamos a desarrollar en los próximos días. Pues Carlos, un placer haberte tenido con nosotros. Hemos intentado, como digo, resumir lo máximo posible, hacerlo entendible a la gente. Llega nuestra capacidad. Eso es, y comentar sobre todo pues lo que decíamos al principio, este patrimonio histórico-artístico con el que cuenta nuestra parroquia, que muchas veces tampoco vemos o que tampoco conocemos en profundidad. Bueno, pues también dar esas pequeñas pinceladas informativas. Pues lo he dicho, Carlos, muchas gracias. A vosotros. Y a ustedes, señores, pues lo que yo les comentaba, sigan viviendo la programación especial con motivo del Corpus Christi en Mancha Centro Televisión. Ya lo saben que este fin de semana tenemos doble cita. Por un lado, pues ese auto sacramental, el Sembrador de Vientos, puesto en escena en el año 2015, y el domingo, bueno, pues ese directo que realizaremos de la función solemne del Corpus Christi el domingo a las 8 de la tarde desde aquí, desde el templo parroquial. Lo dicho, nos vemos la semana que viene. Observata legge plene, civis in legalius, cibum turbe duodene sedat suis manibus, verbum caro parem verbum, verbo carnem efficit, fique sanguis Christi mergus,